Tengan ustedes muy buena tarde. Aquí el maestro Octavio Contreras compartiendo con ustedes algunos comentarios respecto a la información que está fluyendo más recientemente con los datos desclasificados o que está presuntamente desclasificando Donald Trump para conocer la verdad acerca de ciertos acontecimientos en los que el gobierno de los Estados Unidos estaría inmiscuido, que nos llevan a hablar desde el asesinato de John F. Kennedy, el de Robert F. Kennedy, el de Martin Luther King y algunas otras situaciones que no estén como que muy bien clarificadas dentro de la historia de los Estados Unidos. Y pues mucha gente está comentando actualmente, ha salido una impresionante cantidad de videos en blogs o de programas de televisión, en donde incluso en algunos noticiarios han hecho la referencia de que Trump acaba de liberar 20,000 documentos y se van a liberar 80,000 en total y se encontraron 2,000 documentos de la CIA que no estaban catalogados, etc. Los que hemos trabajado en archivo nos queda perfectamente claro, y esta fue una inquietud que a mí me brincó desde que por primera vez me interesé en este tema, allá por el año de 1991 particularmente, que fue cuando salió por primera vez la película de Oliver Stone, JFK. Y allí pues literalmente me obsesioné con el tema mismo y me puse a estudiar como punto de partida evidentemente la película, que tenía además una cantidad realmente impresionante de información, aunque la manera de contrastarla era un poquito más complicada porque no había tantos libros recientes para hace 34 años que hablaran del tema con una mayor certeza, y fue con base en los documentales que salían en la tele, documentales que referían particularmente a la película y se montaron en la fama de la película misma, como fue la investigación que hizo José Martín Sámano para el área de investigación de lo que mucho, pero mucho tiempo después, hasta nuestros días, se ha convertido en Maussan Televisión, y que en aquel entonces formaba parte de lo que se iba a estructurar como Tercer Milenio. Y ellos hicieron su investigación pues aprovechando también el interés claramente marcado por la aparición de la película, y por ahí surgieron dentro de la investigación que hizo Sámano, yendo directamente al sitio, revisando en los archivos, aunque su investigación, como suelen ser las de Maussan, no son tan profundas como de repente a nosotros nos las quieren referir, y considerando que estamos hablando de una época en la que ya había nacido Internet, pero de ninguna manera Internet era lo que es en época contemporánea. Entonces había que revisar todavía muchísimo documento, y la mayor parte de la información que Sámano llegó a recopilar lo hizo en el Museo del Sexto Piso del Depósito de Libros, el recinto desde el cual supuestamente el tirador solitario, en la versión oficial y la verdad histórica como habitualmente se le suele referir, aunque ahora el concepto de verdad histórica ya más bien es como un referir a que es una verdad construida y no es necesariamente la verdad en los hechos, y que en este caso pues viene siendo parte de esta versión oficial manejada por el estado de Texas y particularmente por la ciudad de Dallas. La información, conforme ha ido pasando el tiempo, ya es más fácil poder ver pietaje que antes no teníamos acceso a él en el caso de los filmes, o en el caso de los documentales, que ahora hay muchísimos más, y el hecho de que sean muchos más no asegura necesariamente que tengan la mejor de las calidades para cuando uno está tratando de entender o investigar. Como yo en ese sentido tengo acumulados más de 30 años de investigación sobre esta temática, no me considero de ninguna manera experto en el tema, pero sí me parece que ya no me dejo llevar por las primeras informaciones que llegan a surgir. Y hay básicamente 6 elementos en los que nosotros nos podemos apoyar para tratar de investigar qué es lo que estuvo ocurriendo. Y estas derivan en dos, en este caso, hipótesis de investigación. Una que sería la teóricamente validada, la teoría del asesino solitario. Pero aquí ya empezamos con problemas, porque lo que es muy notorio en muchos de estos disque canales de investigación es que no te saben diferenciar entre teoría e hipótesis.
Y entonces se da en muchas ocasiones como verdadero algo que apenas es una pregunta que uno se hace y que busca responderla, aunque puede haber una de dos. Mi afirmación es verdadera o mi afirmación es falsa. Tan válido es probar la verdadera como probar la falsa, pero desgraciadamente mucha gente piensa que del surgimiento de la investigación, cuando se tienen los elementos suficientes, se puede llegar ya a una ley. Y en las ciencias sociales y en las disciplinas así no funciona. En las ciencias duras sí, en las matemáticas, en la física, en la química, allí sí se aplica lo de las leyes, que además se pueden experimentar con las mismas condiciones, con los mismos materiales y se pueden reproducir en laboratorio. En el caso de las ciencias sociales y las humanidades no funciona así. En ese sentido nosotros no podemos generar leyes históricas. Nosotros lo que generamos son hipótesis con base en la investigación y que a resultas de la misma se puede llegar a una serie de teorías que validan ya definitivamente la investigación, pero siempre teniendo en consideración que no se puede dar una certeza 100% como si fuera un experimento en laboratorio, porque el área de la experimentación del historiador no es un laboratorio. No es un espacio físico en el que yo voy a dar las condiciones para que voy a ver cómo se está reproduciendo aquí el grito de independencia o la conquista de la Nueva España o el asesinato de Kennedy. Así no funciona. Por lo tanto, al momento de que se llega a una serie de conclusiones después de una serie de procesos de investigación que sigue la base del método científico de la observación, la toma de datos, la verificación de los mismos y finalmente la construcción ya de las hipótesis que verifican la certeza o no de la afirmación, siendo, reitero, tan válido el decir es cierto esto como no es cierto lo mismo. En el caso de la historia, pues evidentemente se presta que haya mucho charlatán que da como verdaderas afirmaciones que son puras especulaciones. Y en los días recientes me he dado a la tarea de actualizar mis archivos con respecto a esta temática. Yo sabía que ya los tenía que actualizar, pero ya tenía un ratito que no lo había hecho y de repente me encuentro con una avalancha de información, con videos que los que yo suelo utilizar, trato de que los fiables no duren menos de 20 minutos y que tengan el fundamento de testigos, el fundamento de investigadores de verdad y no pura especulación. Los resúmenes pequeñitos que de repente tomo de 5, de 10 minutos, que habitualmente lo que hago es tomar la investigación mayor y lo que hago ya es yo resumirla, yo editarla directamente. Y en este caso me he encontrado información, algunas extraordinarias, con videos que yo no había visto en los últimos 30 años y con una calidad además de imagen que ha sublimado ya el tipo de calidad que tenemos hace 30 años cuando no teníamos los procesamientos digitales con los que trabajamos actualmente. Pero al momento de revisar la información, y todavía no termino de revisarla al 100%, me encuentro con que hay unas documentales o presuntos documentales que se presentan como algo de investigación muy seria, pero no son hechas por los que lo están presentando. Están literalmente fusilándose y no están dando crédito a las investigaciones de otros ni te dicen de dónde sacaron la información. Y algunos otros que abiertamente lo que están haciendo es tratar de validar. Me encontré uno de Sly Siberia, que en ese caso es hecho por españoles, que a final de cuentas, según ellos, están demostrando la validez de la afirmación de que fue un asesino solitario y ese asesino solitario fue Lee Harvey Oswald. Pero desgraciadamente ellos supuestamente están haciendo una serie de experimentos con tiradores profesionales y utilizando las distancias adecuadas y reproduciendo con computadora, etcétera. Pero al momento de que ves cómo están haciendo sus experimentos, dicen, ¿sabes qué? En lugar de utilizar el rifle que utilizó o el equivalente que haya utilizado aquel, no, yo prefiero utilizar este porque me da mayor seguridad. Las condiciones en donde tratan inclusive hasta de reproducirte la velocidad del viento, cuando en aquellas épocas, pues, como ibas a estar midiendo el viento en tiempo real en las condiciones en las que además viene el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y toda una serie de factores en donde según ellos están validando que es cierta la hipótesis del asesino solitario, pero en el momento de la ejecución de sus investigaciones los terminas reprobando, ¿no? Cuando tienes un poquito más de conocimiento de causa. En ese sentido, tendríamos una hipótesis validada, que es la de la Comisión Warren, ¿no? Que además puede ser investigada por gente muy seria, supuestamente, y que llegan a la conclusión de que efectivamente fue un único asesino solitario.
El problema es que cuando de repente te pones a revisar los datos aledaños, cuando revisas el historial específicamente de Lee Harvey Oswald o de su supuesto asesino, a su vez, bueno, asesino sí, porque lo mató frente a las cámaras y muchos testigos, pero las razones del por qué, en este caso, el señor Jack Ruby habría querido atentar en contra de la vida del propio Oswald, como que empiezan a caer en una serie de elementos del misterio que, por supuesto, es lo que le da más atracción a este tipo de informaciones, ¿no? Y de allí otra serie de elementos que te llevan, por ejemplo, una de las hipótesis plantea que es un asesino, un tirador que le disparó desde el frente, desde lo que se identifica popularmente como el montículo de hierba, el grassy knoll, que es como lo solemos encontrar en inglés, y que habría sido un señor llamado Roscoe White, que trabajaba para la propia policía, y que mucho tiempo después su hijo, al momento de que el padre ya habría fallecido y está haciendo unas remodelaciones en su casa, esta de hecho es la hipótesis que se maneja en el programa de Jaime Maussan, nos encontramos con que el señor habría dejado un diario y le había dejado algunos testimonios que demostrarían que él fue el que lo asesinó directamente, ¿no? Pero también te encuentras otra hipótesis en donde te dice que sí fue un asesino de un segundo tirador, pero que no fue Roscoe White, que fue otra persona diferente. Te vas a encontrar también la que hasta lo que yo he encontrado, yo no la había escuchado muy desarrollada en tiempos previos, sí la había escuchado hace algunos años, pero hace 30 no, que era el planteamiento de que cuando comenzaron los disparos viene la reacción por parte del servicio secreto y que uno de los oficiales que viene en el carro de atrás inmediatamente quiere reaccionar, hace el movimiento de sacar su arma de asalto, le quita el seguro y cuando quiere empezar a disparar hacia él, está buscando a toda prisa quién sería el tirador, de repente viene un acelerón por parte del auto en el que él viene y sin querer se echa para atrás, sin querer le jala el gatillo y sin querer le termina metiendo el balazo con una precisión que ya quisiera cualquier francotirador tener para volarle la parte de atrás de la cabeza al propio Kennedy, ¿no? Entonces, esta hipótesis supuestamente está validada en el sentido de que hubo un encubrimiento por parte del servicio secreto para no quedar como unos ineptos, que hubo una confesión incluso del propio oficial, pero que nunca quisieron darle seguimiento, etcétera. Es como la más loca de las hipótesis que yo me he llegado a encontrar. Las otras que te dicen que fue la mafia, particularmente un mafioso llamado Carlos Marcello, que traía pero un pleito casadísimo con Robert F. Kennedy, que buscó desquitarse para poder lograr esto, pero solo no habría podido hacerlo, tendría que haber un nivel de corrupción mucho más extendido. Si es que esto pudiera ser cierto, es lo que te permite entender que historia formal y oficial la tenemos, la hay, está validada, pero hay muchos huecos, hay muchísimos huecos. Hay una investigación que hizo también un ex marín que platica toda su historia, se apellida Manning, y él, ya un señor grande, platica que tuvo la oportunidad de revisar unos archivos de Oswald, a los que no se tenía absolutamente ningún acceso abiertamente, y que había encontrado dentro de la poca información, porque esos informes habrían sido retirados, pero se dejaron algunos affidavits así como muy superficiales que no representarían ningún peligro, pero le llama la atención que se encuentra que en la categoría de, digamos, las calificaciones que tiene que hacer a cualquier marín con respecto a la posibilidad de ser francotiradores, habría 3 categorías, ¿no? El que sería el marksman, que sería el más bajo, que, pues bueno, sí, es un tirador eficiente, pero ahora sí que está calificando con lo mínimo para ser considerado regular. El que sería el sharpshooter, que ya sería un nivel más arriba, tiene una categoría que implica una mayor especialización al momento de hacer los tiros, y lo que sería ya el specialist, directamente el que será del más alto nivel, de los mejores tiradores, y que en este caso la calificación de Lee Harvey Oswald habría sido inadecuado. Es decir, a él lo tendrían que haber retirado incluso hasta
del servicio activo de los marines lo tendrían que haber mandado a las unidades de transporte o de limpieza o de cocina, porque no tenía la capacidad para ejercer ni el mínimo de la capacidad de los tiradores, ¿no? Entonces ahí es en donde encuentras otro hueco. ¿Cómo es posible que este tipo haya tenido la oportunidad de hacer 3 disparos con un rifle mal alineado, de baja calidad, poco confiable, y además es el equivalente a estos rifles de feria con los que nosotros hemos tirado en las ferias de pueblo, y que tú sabes que tienes que hacer el movimiento de cargar, son durísimos, ¿no? Y que en menos de 2 segundos tendría que haber dado 2 disparos, pero con precisión de tirador mundial. Y esto te hace brincar la hipótesis también del policía del servicio secreto que quiere reaccionar, y en menos de 2 segundos ya lo tienes que sacó todo y está listo para disparar, ¿no? Cuando apenas están ubicando que hay disparos. Entonces, de que hay contradicciones, sí las hay. Pero aquí es donde viene lo muy interesante, porque sí hay 2 que 3 investigadores, uno de ellos Jefferson Morley, al que yo identifico porque utilicé su libro para hablar de la temática de los presidentes que fueron informantes de la CIA, justamente en la década de los 60 y en la década de los 70. Jefferson Morley tiene su libro que se llama Nuestro hombre en México, y hace referencia a la persona que estaría muy cercana a los que fueron informantes cercanos a su vez, como el caso de Gustavo Díaz Ordaz, como el caso de López Mateos y como el caso de Luis Echeverría. Y por eso yo lo tengo presente. Al momento de que veo que lo están entrevistando, que le está dando una serie de conferencias, que a ver, como que este señor sí conoce un poquito más de la temática, y resulta que él está haciendo una serie de planteamientos muy interesantes, lleva más de 40 años metido en este tipo de investigaciones, sobre todo, específicamente no del caso de Kennedy, pero sí del caso de la CIA, ¿no? Y hay una serie de cosas que brincan, como que no suenan muy creíbles dentro de la historia oficial, y a sabiendas que obviamente van a tratar de cubrir todo lo necesario para mantener la situación de los Estados Unidos como ellos quieren. Y otros investigadores que con base en esas mismas investigaciones, y no dejándose llevar afortunadamente por esta a veces exceso de entusiasmo con respecto a, es que ya se abrieron los archivos, ¿no? Incluso en la escena final de la película, la de JFK, cuando está haciendo su declaratoria final, el equivalente al personaje de Jim Garrison, que es el fiscal de Nueva Orleans, el único que trató de llevar a juicio a presuntos culpables de una presunta conspiración para asesinar a Kennedy, pero lo hizo 5 años después del asesinato. Al final de cuentas su caso no procedió porque no pudo demostrar fehacientemente que las personas que él estaba señalando efectivamente habían participado en la conspiración, pero brincaron tantas dudas que el jurado recomendó, bueno, este señor Guy Bannister es inocente de los cargos, pero ya nos llamó la atención todo lo que nos estuvieron diciendo y no nos acaba de convencer, y recomendaron que se hiciera una investigación más profunda. La investigación la hizo el Congreso de los Estados Unidos el año de 1979, pero no se llegaron tampoco a cosas concluyentes, si acaso que parecería por algunas grabaciones, pues acuérdense que no tenía la tecnología de investigación en aquellas épocas como la tenemos ahora, que determinaría con plena claridad que efectivamente hubo más de 3 disparos. Y pues, no se llegó absolutamente a ninguna conclusión y se siguió con la idea del asesino solitario, sobre todo por el hecho de que recuerden que Oswald fue asesinado un par de días después del asesinato del propio Kennedy, y esto ya no permitió que se hiciera una investigación mayor al respecto, ¿no? Hay nexos que te permiten, también la película te lo construye, ver que tanto Jack Ruby como Lee Harvey Oswald se conocían, aunque ellos negaron esto todo el tiempo, pero después aparece información que contradice lo dicho, que el propio Guy Bannister a su vez estaba relacionado, conocía a Jack Ruby, que a su vez le habían presentado al propio Lee Harvey Oswald. O sea, brincos de información sí hay, y hay muchos brincos de información. Pero aquí lo más que puede pasar es que te incite a hacer una investigación más profunda. Pero la conclusión a la que llega la Comisión Warren dice que es un caso cerrado y que no tienes por qué seguir investigando. Las recomendaciones que se van a hacer en el 68, en el 79, no van a pasar a mayores. Y
pues a final de cuentas la información que está surgiendo ahorita, y esto también me llamó mucho la atención y quiero, por eso estoy haciendo este video, que ustedes lo tengan muy presente, que no se vayan con la finta. No va a aparecer un documento que diga, sí, fue una conspiración y participaron tales y tales y tales y se hizo de esta forma. Eso no va a aparecer nunca. Es igual que si quisiéramos encontrar un documento firmado por Hitler que diga acaben con todas las razas inferiores. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque se cuidaban mucho de no dejar ese tipo de testimonios. Y desgraciadamente, cuando la gente no tiene el conocimiento de lo que es trabajar en archivo cerrado, sellado, o que es de información delicada. A mí la experiencia me llevó, por ejemplo, y hablando de documentación del siglo XIX, en el caso del Porfiriato, concretamente el año 1887, de repente tú te encontrabas documentación que te hacía referencia a otra documentación, pero siempre de manera alterna, con base en la correspondencia que nosotros hemos tenido y que le pido mantengamos amplia discreción, o aquel caso del que ya hemos estado hablando, y en un caso particular encontrar documentos cifrados, ¿no? Y con muchos trabajos y con la fortuna de que estuvo dentro del conjunto de documentos que a mi vez yo estaba trabajando, poder encontrar las claves para poder sacar la información y entender qué era lo que estaba diciendo ese documento cifrado. Si eso pasaba con documentación de la época de Porfirio Díaz del año de 1887, el mes de abril, imagínense qué no haría la CIA con documentación del año de 1963, hace únicamente 62 años, ¿no? Sobre todo con temas tan delicados como situaciones de Estado. Y como solía aparecer, y esto por ejemplo lo vemos mucho con las temáticas de los ovnis, en el caso de lo que tanto investiga Maussan, te encuentras que de repente aparece documentación referente a situaciones poco comunes que habrían pasado en el 47 con lo de Roswell y algunas otras situaciones, y de repente resulta que dijeron una cosa y al rato viene el desmentir, te dicen que no es cierto, que fue otra cosa con la que se confundieron, o aparece información y te sacan los documentos, nada más que cuando ves los documentos haz de cuenta que agarraste un Esterbrook y te pusiste a rayonear los renglones que no te conviene que se vean, y como a su vez a esta documentación le sacaron fotocopias, todavía si tuvieras el documento original, bueno, como se escribía antes en máquina de escribir, se puede ver la huella que dejó la letra, pero en el caso de las fotocopias no. Entonces, ¿saben cuánta información hay así? La mayor parte de la información que está surgiendo ahorita, de entrada, apenas se está abriendo a la investigación. Y una cosa es que Donald Trump firme los documentos, que además no fue el primero que lo hizo, también ya se había comenzado a hacer, porque las fechas comenzaron a caducar desde tiempos de Joe Biden y algunos muy superficiales desde tiempos de Obama. La película que les decía de Kennedy, él está diciéndole al jurado y al público, a la opinión pública, le está diciendo que se sellaron esos documentos para que se revisen dentro de 60 años, ¿no? Entonces a lo mejor en una primavera del año 2023 o del 2025, del 2026, yo ya le estoy diciendo a mi hijo que se mantenga en forma para que un día de ese año 2026 él pueda ir a los archivos nacionales y pueda ver qué es lo que nos están ocultando. No funciona así. Porque una cosa es que se ordene que se abran esos archivos, que se trasladen a archivos nacionales, y hay que catalogarlos. Hay que ver en qué condiciones están, porque ustedes no saben cómo el documento se puede deteriorar por cuestiones climáticas, por descuido, y cuando hay una intencionalidad de que no se quiere que algo se sepa, pues evidentemente no le echan más ganas al cuidado, ¿no? No se tuvo la temperatura adecuada, entró polilla, sacaron los documentos y después no supieron cómo volverlos a poner. Y la otra, cómo están ordenados. El que recibe el archivo tiene que encontrar la manera de, primero, los tienes que limpiar físicamente y empezar a ver qué es lo que hay allí. Lo que siempre nos decía la doctora Cristina Torales, tienes que aprender a leer el archivo. ¿Y cómo lo vas a hacer? El archivo te va a hablar. ¿Cómo lo vas a saber? Leyendo todos los documentos uno por uno.
Y en este caso, ¿ustedes creen que hay partidos, además con todo el presupuesto que está bajándole Donald Trump absolutamente a todo en las investigaciones en Estados Unidos, ¿ustedes creen que va a haber un equipo de 500 personas que está recibiendo los documentos que están perfectamente ordenaditos y van a empezar a transcribir y a pasar todo, a escanear, como tontamente mucha gente piensa que se hace ya automáticamente la información que allí se tiene? ¿Qué pasa con la información clasificada, que tiene claves o que está tachoneada o que están incompletos los documentos? Así está la mayoría. A mí me dio mucho gusto que varios investigadores al respecto están diciendo, pues yo no espero encontrar mucho al respecto, no ahorita, porque esa información se tiene que revisar, esa información se tiene que validar, esa información se tiene que contrastar. ¿Y qué pasa cuando viene la información incompleta? ¿Y qué pasa cuando viene tachoneada? Y la información que me dan son migajas que no me sirven absolutamente para nada, ¿no? Eso es parte de la investigación histórica. Y es lo que la mayor parte de la gente no entiende. Y encontrarte un documento que te diga, sí, el asesino fue fulanito y coordinado todo por sutanito, pues claro que no funciona de esa manera. Si nosotros seguimos sin saber a ciencia cierta quién fue el que mató a Álvaro Obregón, si seguimos con todas las dudas, con toda la información, la documentación que tenemos, disque, de lo que pasó con Luis Donaldo Colosio, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con Robert F. Kennedy, Martin Luther King, el propio John F. Kennedy? O al revés, ¿no? La información cruzada que tenemos respecto al atentado que presuntamente sufre Donald Trump y que algunas fuentes te dicen que fue totalmente montado, ¿no? Entonces, imagínense, eso es justamente lo que les decimos a los alumnos: bienvenidos al mundo de la posverdad. Si vamos a querer conocer la información, resulta que tenemos que escarbarle con mucho cuidado, tenemos que hacer investigación muy seria, es lenta, es tardada, se tiene que cuadrar, se tiene que analizar, y eso la inteligencia artificial no lo sabe hacer, es el ser humano el que lo hace. Y que pensar que agarras el documento, lo escaneas en automático y ya quedó totalmente traducido. No, se tiene que revisar con ojo de especialista y después viene el procedimiento ya del escaneo. Que además con esto que también nos da de que, ay, es que ve porque hice mi imagen fotográfica de estudio Ghibli, es que ya nos gastamos tantos litros de agua. ¿Saben cuántos litros de agua se lleva a hacer todo el escaneo de todos estos miles de archivos? O sea, el problema no es la cuestión del agua, el problema es que no sabemos administrarnos en lo que estamos haciendo. Y si fuera que cada vez que utilizamos una computadora para algo, investigar para algo, nos vamos a preocupar por el agua derramada, ¿saben qué? Apaguen el internet y dejen de usar computadoras. O sea, así no funciona. Sí, tienen que ser mucho más conscientes en ese sentido de lo que representa que el hombre depreda, naturalmente depreda, como todos los animales depredan. El problema es cuando esa depredación se sale por completo de control, que es justamente lo que nosotros estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Pero no por ello vamos a dejar de tratar de resolver los problemas con los que estamos viviendo, pero la resolución de problemas como estos, y este es un caso de hace 62 años, pues imagínense cuando estamos tratando de solucionar los problemas contemporáneos. Por eso les digo, no se la crean, no se confíen, acérquense a su historiador de confianza, lean, pero lean más, leyendo más allá de lo evidente, y dense cuenta que en muchas ocasiones lo que estamos escuchando son única y exclusivamente opiniones. No estamos hablando de análisis fundamentado con pretensión de verdad y con análisis profundo. Ese es el mensaje que les quiero transmitir para que ustedes estén al pendiente y revisen con mucho cuidado la información que anda circulando, desgraciadamente a veces con demasiada felicidad por parte de los representantes de los distintos gobiernos que creen que están dándole al pueblo lo que quiere y el pueblo que cree que le están diciendo todo lo que ocurrió. Ese sería mi mensaje.